Hola, buenas noches para todos. Dios los bendiga. Saludos en el nombre del Señor. Bueno, vamos a iniciar nuestro encuentro con la palabra. En el día de hoy vamos a hablar sobre el Evangelio según San Juan. Bien, hemos terminado el día de ayer la reflexión sobre los evangelios sinópticos, una breve reseña, unas breves claves de lectura, partiendo de los 3 evangelios sinópticos, y hoy vamos entonces a hablar del evangelio según San Juan. Vamos a invocar entonces la presencia del Espíritu Santo, que sea Él quien nos ilumine, que sea Él quien nos guíe, nos sostenga y nos dé la gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en estos momentos queremos encontrarnos con tu palabra. Queremos que nos regales la gracia del Espíritu Santo para poder entender, comprender, asimilar la palabra que nos tienes. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En tus manos nos ponemos para que con la gracia del Espíritu nos sigas iluminando. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a iniciar esta breve reseña sobre el Evangelio de Juan. Lo primero es preguntarnos ¿quién es el autor? Hay que decir que la tradición de la Iglesia del siglo III ha afirmado que el autor del cuarto Evangelio es el apóstol Juan, discípulo de Jesús, hermano de Santiago, llamado Boanerges, hijos del trueno, ¿no? ¿Se acuerdan? Santiago y Juan, los Boanerges. Bien, hijo de Zebedeo, él es el autor, siempre la Iglesia lo ha considerado así, y también según la tradición pues se ha considerado que el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, también es el discípulo amado. Aunque no hay ninguna referencia estricta a esto, aunque no hay nada de manera explícita que lo diga, siempre se ha hecho la alusión a que Juan es el discípulo amado, pero no tenemos la certeza ni bíblica, ni geográfica, ni de ninguna clase tenemos certeza de que él sea el discípulo amado, pero siempre la tradición lo ha considerado así. Muy bien, entonces al apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, siempre se ha considerado el autor del Evangelio. Pero yo les contaba de que había un hecho a la hora de la escritura, ¿no? La Biblia nace en 3 momentos. Primer momento, el hecho. Segundo momento, la tradición oral. Y cuarto momento, la escritura. Entonces sucede el hecho. Después, en una comunidad cristiana, en una comunidad de creyentes, se va transmitiendo oralmente la palabra, ¿cierto? Entonces, lo que se cree es que el apóstol Juan tenía una comunidad y a esa comunidad le fue transmitiendo oralmente la palabra. Pero al momento de la escritura, pudiéramos definir 3 estadios o 3 momentos para la escritura del Evangelio de Juan. Sí. Entonces, hablamos primero de unos pequeños escritos o unos pequeños trozos que fueron apareciendo poco a poco.
Bien, estos pequeños escritos van apareciendo poco a poco. Después se dice que en un segundo momento alguien edita una primera versión del Evangelio, ¿no? Entonces sale la edición primera del Evangelio, ¿bien? Y dice que en un tercer momento hay una redacción final del Evangelio de Juan. Esta redacción final se va a realizar ya alrededor del año 100, 120 después de Cristo. Bien, sí, se dice que todo el proceso de escritura comienza desde el año 90 y va a terminar hacia el año 120 de toda la obra joánica, que es el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Todo eso hace parte de un conjunto que llamamos la obra joánica, que está atribuida al apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, apóstol del Señor, posiblemente el discípulo amado. Tenía una comunidad y surgen primero unos escritos, después hay una redacción primera, una edición y finalmente está la redacción final. Por eso se habla de un proceso de escritura desde el año 90 hasta el año 120. Pero aunque Juan haya sido el más joven de todos, es poco probable que estaría vivo para la redacción final de la obra joánica, Evangelio, cartas y Apocalipsis. Bien, entonces lo que se supone es que él dejó algunos pequeños escritos, la comunidad tenía todo su mensaje, y esta comunidad que había estado bajo la batuta del apóstol Juan es la que pone por escrito toda la obra joánica en una redacción final casi alrededor del año 120 después de Cristo. Bien, entonces, resumiendo, en un primer momento se forma una comunidad donde Juan fue su líder espiritual, con ella compartió sus experiencias de vida como maestro. Segundo, a la muerte de Juan, algunos de sus discípulos recogieron sus enseñanzas para que no se perdieran, pero las fueron releyendo desde las nuevas situaciones que se estaban viviendo. Tercero, en un tercer momento se puso por escrito toda la enseñanza de Juan y las relecturas hechas. A este conjunto es lo que se le conoce hoy como la obra joánica. Bien, listo. Lo importante no es conocer quién fue el autor de la obra, sino reconocer que una comunidad inspirada por el Espíritu Santo recogió las experiencias y las puso por escrito para que hoy nosotros podamos aplicar nuestra experiencia de fe en Jesucristo el Señor. Bien, entonces esto es importantísimo. Si hemos dicho que detrás de cada libro, detrás de cada evangelio hay una comunidad, pues en el Evangelio de Juan es donde más se nota esta presencia de la comunidad por los tres momentos del momento de la escritura. Bien, perdón la redundancia. Entonces, ¿cómo nace la Biblia? La Biblia nace en tres momentos. El momento del hecho, el momento de la tradición y el momento de la escritura. Y para el Evangelio de Juan se reconoce que en el momento de la escritura hubo tres momentos. Pequeños escritos, posiblemente dejados por el evangelista, bien. Después viene una primera edición, o sea, recogen todos esos pequeños escritos y arman como un escrito. Entonces, primera edición, ¿cierto? Una edición. Y ya después esos pequeños escritos, esa edición fue releída con todo lo que estaba sucediendo y al final hacen la gran obra del Evangelio de Juan. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué
Los que han estudiado la obra joánica se dan cuenta de estos tres momentos a la hora de la escritura. Porque en el Evangelio uno nota que a lo que lee el Evangelio de Juan está hablando de una persona, ¿no? Como si estuviera narrando un hecho, y después dice algo como de lo que estuviera viviendo actualmente y lo mete ahí. Esto lo dijo el Señor porque él sabía que iba a resucitar. Eso no lo sabía el apóstol, eso no lo sabía nadie ahí. Entonces, esta es una expresión que solo pudo haber sido agregada, ¿cierto? Después de, o esto iba a suceder porque el templo se iba a destruir, o esto sucedía así porque los judíos odiaban a los cristianos. Bueno, en la época de Jesús el odio era hacia Jesús, bien, repelían su mensaje, pero hacia los cristianos no se podía hablar. Entonces, expresiones como esta son las que hacen dar a entender de que el evangelista o la persona que redacta finalmente el libro en una sola obra, uno se puede entender de que esta persona puso ahí hechos actuales como si se hubieran vivido allí. Bien, ¿por qué? Pues porque lo que hacía era releer el mensaje al hoy. Lo mismo que hace un sacerdote en la homilía, lo mismo que haces tú al hacer la lección divina, lo mismo que hacemos todos cuando nos acercamos a la palabra. Bien. Padre, ¿y por qué quedó esto en el Evangelio? ¿Por qué eso no es manipulación? No, porque es que esto ocurrió en el primer siglo. Estamos hablando del año 100, bien, dijéramos que por tardar 120, pero no más. Entonces, y es un libro que se consolidó muy temprano y fue reconocido así desde el siglo III. Entonces vemos ahí pues que no estamos hablando de cualquier tradición, ¿no? Bien, entonces lo importante es que detrás del Evangelio está la comunidad. ¿Por qué se escribió el Evangelio de Juan? Entonces, si leemos el Evangelio de Juan 20, 30 al 31, este texto dice que Jesucristo hizo muchos más signos en presencia de los discípulos, de los que fueron consignados en el Evangelio. Es la conclusión que tiene el Evangelio de Juan. Dice, muchos más signos, obras y prodigios fueron realizadas por Jesús, pero solo estas fueron consignadas en el Evangelio. Pero que aquellos que fueron escritos tenían un propósito claro. Dice la cita bíblica, escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan en él vida eterna. Para eso se escribe el Evangelio. Para que ustedes crean en Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. O sea, el Evangelio de Juan se escribe con ese propósito. ¿Y por qué con ese propósito? Porque es que cuando estaban escribiendo el Evangelio de Juan ya se comenzaban a aparecer las herejías, las primeras herejías comenzaron a aparecer. Bien, listo. Entonces, los signos y palabras de Juan recogen las enseñanzas de Jesús, fueron escritos para dejar asentado de que el mismo Jesús que había muerto en la cruz era el Hijo de Dios, el heredero que estaba con el Padre desde el inicio. Por eso la promesa para todo el que libremente cree en él es que participe en la vida en abundancia que Jesucristo vino a traer a la tierra. Podemos concluir diciendo que la finalidad del Evangelio es buscar la integración de la fe, de la vida, a partir de algunas señales concretas del amor de Dios al prójimo, del amor a Dios. Entonces, concluimos que la finalidad del Evangelio es buscar la integración de la fe y la vida,
a partir de unas señales concretas del amor al prójimo. ¿Cuál es la comunidad destinataria? O sea, ¿a quién se dirige? Entonces podemos resaltar algunas características de la comunidad. Primero, estaban formadas por grupos diversos, con sus propias culturas y tradiciones religiosas. Entonces, dentro de la comunidad logramos ver que hay judíos, hay griegos, hay samaritanos, bien, por todos los textos que el Evangelio nos narra. Pero común profesaban todos la fe en Jesús. Aunque hayan judíos, griegos y samaritanos, todos profesaban la fe en Jesús. Segundo, vivían bajo la dominación y persecución del Imperio Romano, como de las autoridades religiosas judías. Esto es importantísimo para toda la obra joánica, para el Evangelio, para las cartas y para el libro del Apocalipsis. Fue escrito en un contexto de persecución. La iglesia primitiva estaba perseguida por el Imperio Romano, estaba perseguida por las autoridades religiosas. Lo que pasa es que hacia el año 70 destruyen el templo, lo acaban. El templo de Jerusalén es destruido, ¿bien? Entonces los cristianos, obviamente, ¿qué tenían? Nada. Al principio solo estaban las casas de los discípulos y nada, no tenían nada, no había templo, no había basílicas, no había catedrales, no había nada. Entonces, ¿dónde se reunía la iglesia primitiva? En las casas. Cuando ya fueron cogiendo confianza, ellos entraban en las sinagogas y ahí en la sinagoga transmitían el mensaje, ¿no? Bien. Entonces, ya cuando destruyen el templo, los judíos se quedan sin nada. Porque el templo de Jerusalén para los judíos era lo máximo. Entonces, a raíz de la destrucción del año 70 del templo, comienza una persecución hacia los cristianos. Porque lo poco que les quedaban eran las sinagogas. Y si los cristianos estaban en las sinagogas, pues había que acabarlos. Pero sobre todo porque pues, la fe, todo estaba muy endeble. O sea, todo lo que los judíos habían edificado estaba allí. Entonces, pues lo que se ha logrado hacer es que ellos comienzan a perseguir para que los cristianos desaparezcan y ellos van a fortalecerse. ¿Ven? Esto lo que decían en el famoso signo de Yabnia de los judíos, ¿bien? La persecución cristiana. Entonces, el Evangelio de Juan se escribe en un contexto de persecución. Y no solo el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis tienen contexto de persecución. Lo persiguen a los cristianos los romanos y lo persiguen los judíos, las autoridades religiosas judías. Bien, esta experiencia fue tan dura que hizo pasar una crisis de fe, de desilusión entre todos los cristianos. Hay una tercera característica de la comunidad. Vivían en la periferia de las grandes ciudades. Al no tener ningún tipo de poder, eran marginados y excluidos por el sistema. Entonces, no eran comunidades asentadas en las capitales o en las grandes ciudades, no. Las comunidades cristianas a las cuales se dirige Juan son comunidades que están en las periferias de las ciudades, en pueblitos que no tienen las grandes renombrancias como Roma o como Jerusalén. Bien, no, viven allí. Entonces eso también es algo importante tener en cuenta. Cuarto, intentaban resistir ante la marginación y persecución, pero no crecían, eran minoría con relación a otras experiencias religiosas que se vivían en el imperio, puesto que no eran muy atractivo pertenecer a ellas. Entonces, ser cristiano ahí era un riesgo, no era un lujo, no era algo, no, era un riesgo. Ahí los cristianos eran de calidad, o sea, no había cristianos de imagen montonera, porque si los estaban persiguiendo, además la propuesta del mensaje cristiano no era atractivo, porque es que el libertinaje que vivía el mundo pues era diferente, entonces ellos pues no les quedaba de otra, ¿no? Entonces interesantísimo cómo es una comunidad perseguida, azotada y
Por eso el Apocalipsis escrito en un lenguaje simbólico, porque es que para poder comunicarse necesitaban utilizar este lenguaje simbólico que ellos solo podían entender, o si no, las cartas eran destruidas, no llegaba el mensaje, y asimismo el Evangelio, ¿bien? Pese a las diferencias, eran comunidades que estaban bajo el liderazgo del discípulo amado. Eso sí es lo más claro. Lo más claro, lo más certero, es que la comunidad jovánica estaba a cargo del liderazgo del discípulo amado. El discípulo amado. El Evangelio de Juan es que eso es lo más curioso, ¿no? Yo les contaba cuando hablábamos del Evangelio de Marcos, que Marcos casi no se puso en el Evangelio. Pues lo mismo hizo Juan. O sea, nosotros leemos el Evangelio de Juan y Juan no aparece en el Evangelio. ¿Quién aparece en el Evangelio? El discípulo amado. Entonces, si Juan fue testigo ocular, si Juan escuchó, si Juan vivió, ¿cómo es que Juan no lo va a poner en el Evangelio? ¿Por qué no aparece? Entonces, eso es lo que nos ha llevado a concluir que el discípulo amado que aparece en el Evangelio de Juan es el apóstol Juan, porque es una manera de él meterse en el Evangelio sin protagonizar y dar la posibilidad a que otros se puedan considerar el discípulo amado. O sea que el discípulo amado puede ser tú, puedo ser yo. Bien, pues si queremos buscar una persona concreta, la tradición siempre ha considerado que es el apóstol Juan. Bueno, ¿cuál es el esquema del libro? ¿Cuál es el esquema del Evangelio de Juan? Entonces el esquema es, primero hay un prólogo, ¿cierto? Después está el libro de los signos y las palabras. Estamos hablando del capítulo 1, versículo 19 al capítulo 12, versículo 50. Se ha considerado el libro de los signos. ¿Por qué? Porque en estos capítulos, del 1 al 12, se narran todos los signos que hizo Jesús. ¿Bien? Recuerden que para el evangelista Juan, Jesús no hace milagros, Jesús hace signos. Signos que muestran la gloria de Dios, signos que lo muestran a él como el Hijo de Dios. Entonces, esto es algo interesante. Entonces, está el libro de los signos y después está el libro de la gloria. Ya es el libro que muestra la gloria de aquel Hijo de Dios que hacía signos. Bien. Entonces está todo el capítulo 13 al capítulo 20. Bien. Y finaliza con un epílogo. Entonces esta es la estructura del Evangelio de Juan. Un prólogo, el libro de los signos, el libro de la gloria y el epílogo. ¿Correcto? Bueno, yo creo que podemos dejar por hoy así para hablar mañana de cuáles son las claves de lectura del Evangelio de Juan. Bien, es un Evangelio que no es fácil de entender, porque como ya se escribió tan tarde, es un Evangelio que pues habla mucho lenguaje elevado porque le tocó enfrentar las herejías de la época, ¿no? Entonces esto es algo interesante y algo que hay que pues tener en cuenta a la hora de acercarnos a el evangelista. Bien, entonces nada, yo creo que podemos dejar ahí para hablar mañana de las claves de lectura para acercarnos al Evangelio, como lo hemos hecho en los otros evangelistas. Bueno, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Permítanos, Señor, seguir adelante. Danos la fuerza, danos la gracia. Que al acercarnos a tu palabra, Señor,
nosotros hoy nos identificamos con esa comunidad de Juan, una comunidad perseguida, una comunidad que tocó superar diferentes situaciones. Queremos, Señor, pedirte la gracia para no desfallecer y para seguir luchando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz noche para todos, Dios los bendiga, Dios nos acompañe. Adiós.